Bien, empezó a grabar la clase. Vale. Bueno, buenos días. Siguiendo con las clases de aparato cardiovascular, vamos a dar otro tema se denomina valvulopatías, y son enfermedades relativamente frecuentes, eh, de las válvulas cardíacas. Estas válvulas en general se pueden dañar, si ustedes recuerdan anatómicamente. No sé si se ve toda la imagen ahí. Perdón. eh, del corazón, las distintas válvulas, las dos aurículas, los dos ventrículos, con las válvulas cardíacas, y estas se pueden alterar por alguna infección, por algún traumatismo, y también, como hay un aumento en la expectativa de vida de los seres humanos, estas válvulas por el envejecimiento y por calcificación y arteriosclerosis se pueden alterar también. Hay dos grandes grupos de alteraciones que estas válvulas pueden tener, que son dos grandes grupos de alteraciones: la estenosis, o la disminución, que sería la disminución de la apertura de las válvulas, o la insuficiencia de la válvula, que no se cierra normalmente y hace que pueda regurgitar sangre adentro de alguna de las cavidades del corazón, o de la o exactamente del corazón, o una combinación tanto de estenosis o de insuficiencia, que se ve sobre todo en pacientes de mayor edad, de más de 70 años, por ejemplo. Además, anteriormente la causa más frecuente de valvulopatías era la enfermedad reumática, y actualmente el envejecimiento, el endurecimiento y la calcificación, que afecta tanto la movilidad como el funcionamiento, son causas comunes actualmente de insuficiencias y estenosis. Dentro de la clasificación de las valvulopatías cardíacas y como habíamos hablado, de estenosis e insuficiencia, de acuerdo a la válvula que se afecte, se la clasifica tanto o en insuficiencia o en estenosis, y tenemos tricuspidia, pulmonar, mitral, aórtica, y lo mismo para las insuficiencias. Eh, yo quiero saber por qué se me pone así la imagen, perdón. Se ve cortado. Sí, porque en mi página se ve bien. A ver, un segundito. No sé si lo veo mejor así. Así se puede ver mejor, ¿no? Sí, No sé por sí, qué me aparece. doctor. Esto es mejor. Entonces, volviendo a la clasificación, era esta que yo les había mostrado. Eh, a ver ahí, vamos a poner así. Eh, Dentro de las características de las estenosis, por ejemplo, estas producen, al no poder pasar la sangre, o tener alguna dificultad para pasar, producen sobrecarga de presión eh, en la cámara cardíaca próxima a la válvula. Por ejemplo, la estenosis aórtica, que lleva a un aumento de la poscarga del ventrículo, hace que, como respuesta adaptativa, esto produzca una hipertrofia concéntrica del ventrículo, por ejemplo. Y aparece antes que la disfunción, aparecen disfunciones diastólicas antes que disfunciones sistólicas. ¿Mm? Por ejemplo, la estenosis aórtica. Las insuficiencias valvulares, además de producir una sobrecarga de volumen en la cámara próxima a la válvula, también lo hace en la cámara distal afectada.
Por ejemplo, la insuficiencia mitral causa sobrecarga en la aurícula y en el ventrículo izquierdo. A diferencia del remodelado que tiene la estenosis valvular, la hipertrofia en este caso es excéntrica como mecanismo compensador para mantener el miocardio distendido y que se pueda llenar cada vez más de sangre el corazón por los volúmenes ventriculares mayores. Si progresa la dilatación, se compromete la función sistólica, o sea, ahí ya comienzan con síntomas de insuficiencia cardíaca este grupo de pacientes, que es lo que podemos ver. Yendo a las distintas valvulopatías, actualmente el médico clínico cuenta, como en todas estas enfermedades cardíacas, actualmente ya, y lo que deberíamos hacer todos en general, desde el punto de vista del médico generalista, es nuevamente, como siempre, la historia clínica, la anamnesis y un correcto examen físico que incluye el uso de un aparato que generalmente cada vez se lo usa menos, que se llama estetoscopio, que se pone en la oreja y se pone en el corazón del paciente o en las arterias, tanto carotidia o femoral. Eso que se llama semiología, lamentablemente, y lo digo así en tono un poco burlón, se está perdiendo cada vez más y vamos directamente a algo que en general se hace, que ya directamente se hace la ecocardiografía, la radiografía, el Doppler, etcétera, y se está perdiendo eso que es básico como semiología. Obviamente que el estudio complementario como la ecocardiografía ya determina, como vamos a ver, el tipo de lesión, el tipo de compromiso cardiovascular, etcétera, pero no hay que perder de vista que hay que revisar a los pacientes. Dicho esto, continuamos con lo que es estenosis aórtica. Se produce una obstrucción al flujo de sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que hace que esa válvula, que generalmente tiene 3 velos, como se ve acá, y su apertura normal es de 2 a 4 centímetros aproximadamente por donde va a pasar la sangre, se engruesa, se pone rígida y por diferentes mecanismos, tanto inflamatorios como alguna malformación congénita, produce una estenosis. En general, los factores de riesgo son la diabetes, la hipertensión, el cigarrillo y las dislipidemias que causan depósitos, por ejemplo, a nivel de las distintas valvas de esa válvula aórtica. Es la valvulopatía más frecuente en Europa y en Estados Unidos, y puede haber una estenosis supravalvular, o sea, por arriba, o subvalvular, por abajo de la válvula aórtica o a nivel de la válvula aórtica. En general, puede ser la más común, que es, en vez de tener 3 valvas, tiene 2, que es una alteración de las más comunes, que es la estenosis congénita. Muy rara vez se ven estenosis unigénita, pero eso se detecta generalmente en la infancia y puede ser también secundaria a fiebre reumática, que se veía anteriormente por compromiso de la válvula aórtica, que también llevaba o lleva un compromiso de la válvula mitral. Entonces, esas eran las causas más comunes anteriormente, y hoy por hoy de todas es la más frecuente en los adultos, sobre todo como enfermedad degenerativa o fibrocálcica, que hace que por acumulación de lípidos, de inflamación y calcificación semejante a lo que se produce en las arterias, como ven en esta imagen, hace que esa válvula tenga una estenosis y no pueda funcionar normalmente. ¿Cuáles son los síntomas de la estenosis aórtica? Y síntomas como dolor de pecho, el langor, síntomas como síncope y disnea, que va a ir progresivamente aumentando de leve, moderada a grave. En general,
Estos síntomas aparecen cuando la estenosis es grave. En general, todas las valvulopatías, salvo las congénitas, se manifiestan progresivamente con el tiempo y, por ejemplo, acá les puse un poco la sobrevida al año, a los 12, a los 3 años, cuando es una estenosis grave y moderadamente grave, puede determinarse si el síntoma es la angina, es una sobrevida del 25 al 30% a los 3 años sin tratamiento, el síncope a los 2 años de 22 a 23% y la sobrevida al año, si el síntoma es la disnea y no se hace algún tratamiento, en general la sobrevida va del 20% o menos. El pulso parvus et tardus, como ustedes van a ver, y hay un montón de signos y síntomas de todas las valvulopatías que los semiólogos de antaño lo hacían. En realidad se palpa el pulso radial o carotidio y como sale de a poco el flujo y hay una máxima contracción del ventrículo, al no poder pasar la sangre vamos a tener un pulso muy débil, pequeño, como se ve acá en la descripción del pulso, cuando uno lo palpa y a la vez está ocultando y hay ruidos cardíacos y esos no se corresponden con el latido cardíaco. El pulso es mucho más tardío de lo que pasa en el corazón. No sé si se entiende más o menos. Si ustedes auscultan y palpan el pulso, cuando están auscultando el toc toc, tarda mucho en sentirse el pulso después de esa contracción ventricular en sístole, por ejemplo. Como examen semiológico en el foco aórtico, y esta es la característica del soplo de la estenosis aórtica entre el primer ruido, que es R1, y un segundo ruido que está puesto más grande, la R, porque el segundo ruido está aumentado. Es un soplo mesosistólico entre el primero y el segundo ruido y empieza un poquito después del primer ruido. Yo creo que ahora cuando demos la parte de UPES, uno de los muñecos, y sería interesante, yo creo que van a rotar todos por eso, tiene como dentro del programa los distintos soplos de estenosis y insuficiencias aórticas y mitrales, y ustedes van a escuchar ahí en ese muñeco cómo es el soplo de la estenosis aórtica, por ejemplo. Acuérdense, es mesosistólico, hay como un clic de eyección seguido por un soplo en diamante, se llama, y va cayendo, o sea, y aumenta y disminuye, y este clic que uno escucha después del primer ruido, como que comienza el soplo, es mucho más, si está muy pegado al primer ruido, y eso hay que tener mucha práctica para escucharlo, habla de la gravedad de que es peor la estenosis. El segundo ruido, ustedes van a escucharlo más fuerte que el primer ruido cardíaco, y se escucha, como dice acá, como un portazo. También puede haber desdoblamiento paradojal del segundo ruido, que quiere decir como que se sintiera un tercer ruido después del segundo ruido, y eso habla de una hipertrofia del ventrículo severo. Tiene más presión y se demora mucho más en cerrar que en el foco pulmonar. Además de escuchar este soplo mesosistólico en la aorta, cuando uno pone el estetoscopio en la carótida y en el hueco supraesternal, lo puede seguir sintiendo de la misma manera, y es lo que se llama irradiación de ese soplo de estenosis aórtica, que se irradia a la carótida y al hueco supraesternal. ¿Cuáles son los exámenes complementarios? No les voy a describir lo que es ahora les voy a pasar unos links para que ustedes vean
ecocardiogramas y algunas, algunas cirugías valvulares que me pasó el doctor Ramos. Tenemos tres cosas habitualmente en atención primaria y en la atención inicial que podemos usar. Una es el electrocardiograma, donde en estenosis aórtica la hipertrofia ventricular izquierda está presente, y también es frecuente un crecimiento de la aurícula izquierda que se lo puede ver en el electrocardiograma. La radiografía de tórax en general puede haber la cardiomegalia, o sea, el aumento del índice cardiotorácico no es un hallazgo frecuente, lo mismo que si no encuentran hipertrofia ventricular izquierda, tampoco descartan una estenosis aórtica, porque eso va a depender del tiempo, de la duración y de la gravedad de esa estenosis aórtica. Y en la radiografía puede haber dilatación de la aorta ascendente y calcificación vascular, sobre todo en pacientes añosos, y lo que les va a determinar, y es lo diagnóstico, lo que va a confirmar y determinar, es el ecodoppler transtorácico. Eso puede determinar y definir la alteración anatómica de la válvula, la severidad de la estenosis en base a la velocidad del flujo, el gradiente transvalvular y el cálculo del área valvular efectiva. ¿Para qué sirve todo esto? Para ver si el paciente tiene una estenosis grave, severa, etc. Esta es una placa donde ven una dilatación de la aorta ascendente, que normalmente esto sería así, y esto está dilatado, y una leve hipertrofia o aumento del índice cardiotorácico en el ventrículo izquierdo. Esas son las lesiones que pueden llegar a ver ustedes ahí. Cuando uno hace el ecodoppler, la estenosis aórtica y mide, el equipo les mide el gradiente cuando tiene más de 40 milímetros de mercurio, que sería la diferencia de presión que hay entre el ventrículo y la aorta. Cuando tiene más de 40 es una estenosis aórtica grave, o cuando al medir el área valvular, cuando se mide el agujerito, digamos, de la válvula de la estenosis que queda, si tiene menos de 1 centímetro cuadrado es una estenosis grave, como pueden ver en esta diapositiva. La velocidad del jet, que se mide en metros por segundo, todo eso lo hace el equipo, leve, moderada y severa, y el índice del área valvular es severa cuando tiene menos de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado. Bueno, todo como tratamiento de estos pacientes, el tratamiento se puede dividir en tratamiento no farmacológico, farmacológico y eventualmente quirúrgico. El tratamiento no farmacológico habla de cuando uno detecta a estos pacientes jóvenes y evitar la progresión de la estenosis aórtica. Dentro del tratamiento es obviamente disminuir el consumo de sal, tratar la hipertensión, si tiene diabetes, si tiene dislipidemia, el ejercicio físico, etc. Todo lo que es cambios del estilo de vida. Los pacientes que tienen síntomas o son muy sintomáticos y tienen una estenosis aórtica de moderada a severa deben ser evaluados para de reemplazo de esa válvula aórtica. No obstante, los que no son aptos para la cirugía, sobre todo pacientes con muchos años y que tienen otras comorbilidades y no son aptos para cirugía, se pueden tratar con digitálicos, con diuréticos, con inhibidores de la enzima convertidora o ARA2, y tratar sobre todo la insuficiencia cardíaca, como vimos en las clases anteriores, de acuerdo a los síntomas que presenten en este caso. Cuando es sintomática la estenosis aórtica, obviamente el tratamiento quirúrgico con reemplazo de la válvula es el ideal y es el definitivo. En la asintomática uno puede, y lo detecta por ecocardiograma Doppler,
puede ser diferido ese tratamiento de reemplazo valvular quirúrgico hasta la aparición de los síntomas, algo que hoy casi prácticamente uno lo detecta y en realidad para evitar eso, si el paciente no tiene contraindicaciones y tiene una fracción de eyección aceptable, va a cirugía de reemplazo valvular. Y en pacientes que tienen una fracción de eyección muy baja, menos del 20%, con bajo gradiente transvalvular, puede ser pacientes de más de 70, 80 años, en ese caso hay que evaluar cada paciente en particular y el riesgo versus el beneficio que puede tener ese reemplazo valvular. El reemplazo de la válvula aórtica puede realizarse combinado con una o dos válvulas, requiere una circulación extracorpórea, más o menos en los mejores centros 4 horas de duración y después va a la unidad de recuperación en cardiovascular y 7 días como máximo de hospitalización. Estas prótesis pueden ser mecánicas o biológicas, eso va a depender de varias posibilidades que tenga el paciente desde el punto de vista clínico y social, y en general las complicaciones de estas válvulas están la disfunción de la prótesis, que siga teniendo un escape paravalvular, y sobre todo la formación de trombos, émbolos arteriales. Estas válvulas por ejemplo, alguna extracción dentaria, que no se haga la prevención de lo que es la endocarditis infecciosa, la infección por alguna bacteria, estrepto, estáfilo de esa válvula, tanto nativa como protésica, y hace que se produzca desde estenosis a insuficiencias valvulares y problemas asociados con la anticoagulación, como pueden ser trombosis de pulmón, trombosis venosa o sangrados en algunos casos cuando no está controlado esa anticoagulación. La valvuloplastia no es una opción en general como en algunos casos de insuficiencia valvular, que sería el reemplazo, no el reemplazo de la válvula, sino la reparación valvular. Y en el caso de ahora se usa mucho y se está utilizando el reemplazo valvular aórtico transcatéter, o sea, por cateterismo, sobre todo en pacientes añosos y con riesgo operatorio alto. También en adultos jóvenes con válvulas aórticas no calcificadas, y para otros pacientes que necesiten este procedimiento como un puente a la cirugía. Ahora vamos a ver después los distintos tipos de válvula que hay. La otra valvulopatía, que es la insuficiencia aórtica, está caracterizada por el reflujo de sangre desde la aorta ascendente hacia el ventrículo izquierdo, que produce lo que se llama regurgitación, porque no coaptan bien esas cúspides de las valvas aórticas por anormalidades de los velos o de las estructuras de soporte de esa válvula aórtica. La prevalencia en general es mayor en hombres que en mujeres, y en general son insuficiencias aórticas leves la mayoría. ¿Cuáles son las causas de esas insuficiencias aórticas? Hay dos grandes grupos, la que afectan primariamente a los velos, o sea, la parte de la valva, y a los que afectan primariamente a la raíz de la aorta. Las que afectan primariamente a los velos, las más comunes son las congénitas, como la válvula aórtica bicúspide y otras anomalías congénitas, y ahí tienen degeneración arteriosclerótica, la fiebre reumática, endocarditis infecciosas, enfermedades del tejido conectivo, algunas drogas y el trauma torácico muchas veces, que lesiona las valvas. Y las que afectan la raíz de la aorta es el aneurisma o la dilatación de la raíz aórtica, la ectasia
aortoanular, y enfermedades poco frecuentes como la enfermedad de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos, que es una alteración del tejido conectivo, la osteogénesis imperfecta, la disección de la aorta, la sífilis produce una inflamación de la raíz de la aorta que se llama aortitis sifilítica, que es poco frecuente, pero la hemos visto nosotros en el hospital, sobre todo en pacientes con sífilis y algunos que tienen HIV, y enfermedades del tejido conectivo. Esas son las causas de este tipo de insuficiencia aórtica. Los pacientes como síntomas generalmente presentan síntomas de insuficiencia cardíaca. Por muchos años pueden estar asintomáticos y uno lo va controlando si detecta a través del ecodoppler que tiene una insuficiencia aórtica. A medida que la insuficiencia progresa y la disfunción se hace más severa, los pacientes presentan generalmente disnea de esfuerzo, ortopnea y en algunos casos edema y disnea paroxística nocturna. Les puse todos estos signos que son muy raros pero se pueden ver, como el signo de Muset, y sobre todo en las insuficiencias aórticas crónicas y severas, que son subidas y bajadas rítmicas. Por ejemplo, cuando el paciente está quieto, es como que en consonancia con el latido del corazón, el paciente se encuentra como moviendo la cabeza, como saludando. El signo de Durosies es un soplo que se escucha en sístole y en diástole en la arteria femoral. Si uno pone el estetoscopio lo puede encontrar ahí. El signo de Quinkle, que es un signo, la verdad que no me acuerdo de haberlo visto, pero y lo van a encontrar, que es la pulsación rítmica en el lecho ungueal. Cuando ustedes apretan el dedo, apretan la uña, sienten como una pulsación y tiene el paciente insuficiencia aórtica. El signo y sienten ese como un latido. El signo de Müller, que es lo mismo, pero ven la úvula moviéndose, abriendo la boca y moviéndose. Y el signo de Corrigan, que es la expansión en la carótida, es el soplo que ustedes pueden encontrar concomitantemente con la insuficiencia aórtica, ocultándolo. A diferencia de la estenosis, que el soplo era sistólico, este soplo de la insuficiencia aórtica es diastólico. Por lo tanto, siempre hay que ocultar sístole y diástole, obviamente palpando el pulso, el primer ruido y el segundo ruido, y el primero coincide con el pulso. Eso es para orientarse si estamos en sístole o en diástole. El soplo más característico de este es el soplo mesodiastólico de Austin Flint, como ven, que se produce por las vibraciones de las cuerdas y por el flujo turbulento, pero el diastólico, tanto proto sería al inicio, mesodiastólico a la mitad, son difíciles de auscultar si uno no practica mucho y no está muy entrenado en los soplos diastólicos. Todos los soplos que ustedes auscultan normalmente son sistólicos y no tanto diastólicos, y es lo más fácil el sistólico que el diastólico. El pulso en martillo de agua es el pulso Zeller, que se da por el colapso diastólico rápido y brusco, sobre todo cuando el paciente levanta el brazo y ustedes palpan el pulso, desaparece con respecto al latido cardíaco. Ese sería el pulso en martillo de agua, pero se ve muy raro, se lo siente muy raro en pacientes que tienen una insuficiencia aórtica muy severa, pero hemos visto muy rara vez, aunque no es lo más frecuente. ¿Está? Entonces siempre insuficiencia aórtica, soplo protodiastólico cuando comienza, ni bien comienza termina el segundo ruido, porque la sangre pasa más de vuelta al ventrículo, el mesodiastólico. Y el segundo ruido, a diferencia de lo que era estenosis aórtica, que estaba aumentado, se encuentra disminuido en la insuficiencia aórtica,
Y en general está acompañado siempre esa insuficiencia aórtica severa del pulso en martillo de agua o pulso Zeller. Acá ven una foto del reflujo en una insuficiencia aórtica masiva. Debería estar cerrado acá, se ven distintos colores en el ecodoppler y con la sístole y diástole va pasando la sangre, pero en este caso hay una gran regurgitación compatible con una insuficiencia aórtica severa o masiva. También electrocardiograma, ecocardiograma y radiografía. En general el electro no es específico, pero puede haber en casos severos crecimiento del ventrículo y alteraciones a nivel del segmento ST y de la T y crecimiento de la onda P auricular izquierdo. En la radiografía hay cardiomegalia por dilatación del ventrículo izquierdo que va a ser proporcional al grado de sobrecarga de volumen, y el Doppler es el que le va a confirmar el diagnóstico que se sospechó por la clínica y el examen físico. Puede evaluar cuál es la etiología determinando las características de la válvula y entrega además una estimación de la severidad de la insuficiencia aórtica. El tratamiento médico en general se hace con vasodilatadores que reducen el volumen regurgitante y reducen de esta manera el volumen final de la diástole. También tendría un efecto favorable el vasodilatador para reducir la presión arterial y el volumen de fin de sístole. Y los vasodilatadores en general, que vamos a ver después, son útiles en pacientes con insuficiencia aórtica crónica severa o sintomáticos, o con una disfunción ventricular izquierda, que son de riesgo excesivo para la cirugía, y al tener en estos casos pacientes con otras comorbilidades importantes. También son útiles en pacientes con disfunción sistólica avanzada como preparación de la cirugía, pero el tratamiento también de estas patologías sigue siendo en general el reemplazo de la válvula aórtica en los pacientes que tengan ese tipo de indicación, sobre todo en aquellos que son sintomáticos, independientemente de la función sistólica que tenga el paciente. Está indicada con disfunción, con una fracción de eyección en los asintomáticos menor de 50%. En general esto el médico de familia o el médico generalista lo va a derivar al cardiólogo. Estas son indicaciones que las hacen en las distintas unidades coronarias. También en pacientes asintomáticos con una función sistólica normal, pero dilatación severa del ventrículo izquierdo. Y los que tienen dilatación importante también, aunque sean asintomáticos y su corazón con función sistólica normal, pero tienen dilatación importante del ventrículo izquierdo. En general se hacen también a través de una esternotomía y usando circulación extracorpórea, y a veces con otro tipo de cirugías que vamos a ver. Dentro de los vasodilatadores tenemos drogas como pueden ser que se usan para la angina, como puede ser el diltiazem, o a veces se pueden usar drogas como las digitales, pero habitualmente ya esos pacientes graves necesitan la mayoría de las veces tener una internación en unidad coronaria preparándose para la cirugía en el caso de que sea necesario en este caso. Otra valvulopatía, y me voy apurando porque se me va a terminar el tiempo, es la estenosis mitral. Ya vimos aórtica, estenosis y insuficiencia aórtica, vamos a estenosis e insuficiencia mitral. La estenosis mitral es una valvulopatía que corresponde a la limitación de la apertura de la válvula mitral, que hace que se obstruya el flujo hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole,
El orificio normalmente de la válvula mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados, y no hay síntomas o no produce alteraciones hemodinámicas en general hasta que el área valvular quede reducida a la mitad. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Esa aurícula izquierda se va a ir aumentando de tamaño, como ven en este dibujo. Puede agrandarse, puede hipertrofiarse, puede dilatarse, y eso va a traer como síntoma común a veces, y debutan así los pacientes con estenosis mitral, por ejemplo, con una arritmia cardíaca, de las cuales la más frecuente es la fibrilación auricular, que a su vez también va a dificultar más el llenado por aumento de la frecuencia ventricular y la pérdida de la contribución de la aurícula para la función de ese corazón. A su vez, esa fibrilación auricular favorece dentro de la aurícula y del ventrículo en general de trombos intracavitarios que pueden llegar a dar lugar a embolias sistémicas, sobre todo accidentes cerebrovasculares isquémicos, como podemos ver en la práctica clínica. O sea, pacientes que debutan con una ACV, a veces son pacientes relativamente entre 40, 50, 60 años, sin antecedentes previos, pero que refieren como debut a veces de fibrilación auricular, y hacen embolias sistémicas desde isquemias cerebrales a otro tipo de isquemias vasculares, como puede ser inclusive hasta infartos de miocardio. La elevación de la presión de la aurícula se transmite con el tiempo retrógradamente hacia los capilares y las arterias pulmonares. Y otra manifestación de una estenosis mitral de leve, moderada, severa es la aparición de la hipertensión pulmonar, que puede acompañarse de edema agudo de pulmón y disnea como síntomas clínicos. O sea, todo eso no se produce inmediatamente, sino que pasa con el tiempo, pero es causa de todos esos síntomas que yo les digo. El grado de estenosis puede ser de leve a moderada a severa. También se lo hace con el estudio ecocardiográfico para medir el diámetro que hay entre las válvulas, de 1,5 a 2,5 en leve. Generalmente la sintomatología en la estenosis mitral leve aparece durante el esfuerzo, la moderada de 1 a 1,5 y grave cuando tiene menos de 1 centímetro cuadrado de diámetro. ¿Cuál es la causa, o era la causa más común? Era la fiebre reumática, y también puede asociarse a otras enfermedades como lupus y artritis reumatoidea, muy rara vez como causa de estenosis mitral, pero la fiebre reumática era una de las causas más frecuentes en estos casos. ¿Cuál era la fiebre reumática? Que producía dolores o artritis en las articulaciones. Tenía, en general, después de una infección por el estrepto beta hemolítico, sobre todo en pacientes jóvenes que tenían dolor de garganta y habían tenido una faringitis 2 a 3 semanas previamente, y que comenzaban posteriormente con lesiones a nivel de la piel, con eritema, con inflamación de las articulaciones, y a veces, muy rara vez, una manifestación de la fiebre reumática, que eran movimientos anormales de los miembros, denominado corea. Esa era la fiebre reumática, y generalmente se produce por una reacción inmunológica de 10 a 14 días posterior a una faringitis por el estrepto beta hemolítico, en la mayoría de los casos con complicaciones posteriormente con fiebre reumática. Y ahí se afecta la válvula mitral, produciéndose una estenosis. En general es una enfermedad de entre los 6 o 5 y 15 años. Hoy por hoy la mayoría de estas complicaciones se evitan por el diagnóstico a nivel de los pediatras que lo manejan, pero generalmente cuando se afecta esto,
ya el paciente tuvo, por ejemplo, una fiebre reumática entre los 6 y los 15 años, y 20 años después comienza con disnea de esfuerzo, que puede muchas veces también progresar a un edema agudo de pulmón y palpitaciones por la arritmia, y la fatiga es más frecuente en pacientes que tienen hipertensión pulmonar, y a veces puede, cuando hay mucha dilatación auricular, producir disfagia, porque dificultad para tragar, porque comprometen el esófago. Esa es la sintomatología de estos pacientes. El soplo, perdón, que es la característica semiológica más frecuente, está en el foco mitral, y en general también es un soplo diastólico, pero hay un chasquido en general de apertura, que se denomina, porque después viene lo que se llama rodada, como ven acá, que es un soplo de baja frecuencia, también en diástole, pero después del segundo ruido. Eso también lo pueden escuchar en el muñeco cuando lo podamos hacer. Si el paciente está en ritmo sinusal, acuérdense que estos pacientes no tienen en general, hay un refuerzo presistólico, o sea, el soplo aumenta un poquito más antes del primer ruido, que está mucho más, siempre está aumentado, a diferencia del segundo ruido. Este refuerzo presistólico en general no ocurre en pacientes con arritmia, con la fibrilación auricular, que es lo que ustedes van a escuchar, que es, en general, el primer ruido está aumentado por la estenosis, y cuanto más severa, a veces, al contrario de lo que era la insuficiencia aórtica, este ruido está más, prácticamente no se escucha el primer ruido, cuanto más severa es la estenosis. Era disneizante, estenosante y embolizante. Era una mnemotecnia que teníamos en la residencia para estos pacientes con estenosis de la válvula mitral. Producía disnea, producía estenosis de la mitral y embolias como síntomas y signos clínicos. También, dentro de los exámenes complementarios, está el electro y la radiografía. De acuerdo al tamaño y al tipo de estenosis mitral, tanto moderada o severa, hay un aumento de la aurícula izquierda, y también el eje se va a desviar hacia la derecha cuando la hipertensión pulmonar sea significativa, y lo más frecuente en el electrocardiograma es encontrar un ritmo de fibrilación auricular, que van a ver después en una clase. La radiografía muestra aumento de la aurícula izquierda, y también variables grados de congestión pulmonar, que son las líneas B de Kerkley, que ustedes van a ver, que son estas líneas horizontales cortas que se ven en la radiografía de pulmón, donde hay, como ustedes pueden ver acá, estas lesiones, que están situadas perpendiculares a la superficie pleural, y esas, como ustedes pueden haber leído, son las líneas B de Kerkley. Todo esto se está perdiendo porque se utiliza el ecocardiograma Doppler bidimensional, donde se confirma el diagnóstico, se evalúa la severidad y el grado de dilatación de esa aurícula izquierda. Hay otro estudio que se puede hacer, que es el ecocardiograma transesofágico, que se mete dentro de la boca y se mira por arriba al corazón hasta el esófago, por eso se llama transesofágico, que puede detectar, y lo usamos siempre como para descartar que tenga o no presencia de trombos en la aurícula izquierda, y evalúa también a los pacientes con estenosis mitral de acuerdo al grado o no, de su severidad en este caso. Pero el ecocardiograma ya permite evaluar todo lo que dijimos, si es una estenosis mitral leve, moderada o severa. Si el paciente tiene sospecha de trombosis en la aurícula izquierda, para confirmar, a veces el ecocardiograma no es suficiente, transtorácico,
que no es invasivo, y sí se recurre al trance esofágico para evaluar la presencia de trombos. El tratamiento médico consiste también igual en evitar el esfuerzo excesivo físico, también la taquicardia y el gasto aumentado cardíaco pueden dar mayor grado de disnea y de edema agudo de pulmón, y se debe sugerir cambios en el estilo de vida como la disminución de peso, control de la diabetes, la dieta baja en sodio. Como fármacos, en general, los beta bloqueantes son usados en pacientes que tienen ritmo sinusal, y también en pacientes que tengan fibrilación auricular, como para que esa fibrilación auricular, que si tiene más de 100 latidos por minuto se llama de alta respuesta, tenga menos frecuencia cardíaca, que es lo que vamos a lograr con los beta bloqueantes. Y la disminución del retorno venoso con el uso de diuréticos y vasodilatadores, como son los nitratos, como puede ser el dinitrato de isosorbide u otras drogas específicas para este tipo de tratamiento médico. Y el tratamiento quirúrgico está indicado en general en esos pacientes que han tenido estenosis mitral y son jóvenes, en diámetros de menos de 1,3 centímetros cuadrados, y que presenten síntomas o de hipertensión pulmonar, o que tengan válvulas relativamente bien conservadas, sin calcificación, con engrosamiento de la válvula o fusión de los velos. Y eso se llama valvulotomía mitral. La valvuloplastía percutánea con balón, en general, eso se valora por el ecocardiograma transesofágico en los servicios de cirugía cardiovascular. En general se hace en pacientes que no tienen trombos en la aurícula izquierda. Los pacientes que tienen estenosis mitral severa, sintomática, en clase funcional 3 o 4, tienen que tener, o con una insuficiencia mitral asociada, o que se haya roto la válvula, necesitan una sustitución valvular como tratamiento quirúrgico. Vamos a pasar a la insuficiencia mitral, que se origina como anomalías del aparato valvular, como ser el anillo, las valvas, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares o el miocardio, que provocan reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. La incidencia en estos casos de complicaciones tromboembólicas es menos frecuente comparado con la insuficiencia mitral. Como ustedes ven ahí, debido al mal funcionamiento, la sangre regresa a la aurícula y causa un agrandamiento paulatino de esas cavidades. Puede deberse, como les dije, a alteraciones de los tres componentes, que son el anillo valvular, el músculo papilar y las cuerdas tendinosas, alterados por ejemplo por infartos miocárdicos o isquemias miocárdicas, y de los velos valvulares, que pueden verse en la enfermedad reumática o en la endocarditis bacteriana, que es una de las válvulas que más frecuentemente se afectan en la endocarditis bacteriana, como puede ser la alteración o la afectación de los velos valvulares. Todo esto va a llegar, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada de la isquémica pueden afectar el anillo valvular también. Y esto puede producir, por ejemplo, en la endocarditis, en pacientes que tengan una insuficiencia valvular severa de comienzo brusco o agudo con gran sintomatología, por ejemplo, por la afectación aguda o por la rotura valvular, que hace que el paciente requiera una cirugía de reemplazo valvular agudo, porque tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, desde insuficiencia cardíaca hasta inclusive shock cardiogénico por la infección de esa válvula mitral. Se produce como síntomas sobrecarga del ventrículo con hipertrofia excéntrica compensadora. Eso va a llevar con el tiempo a mayor dilatación cardíaca
y a un deterioro progresivo de la contractilidad miocárdica, por lo tanto va a tener como síntomas frecuentes disnea de esfuerzo, que va a ir progresando hasta disnea paroxística nocturna o disnea en reposo, hasta etapas severas de esta insuficiencia mitral y fatigabilidad muscular al esfuerzo. La característica del soplo es diferente al de los otros tres porque este es un soplo sistólico y que compromete toda la sístole, o sea, del primer ruido, que está muy disminuido, hasta el segundo ruido. Este soplo se ausculta en el foco mitral, es pansistólico o holosistólico y se irradia en general a la axila en ese caso. Y en general lo pueden escuchar poniéndolo al paciente en decúbito lateral izquierdo. Y no se irradia a la carótida ni a la región supraesternal. De vuelta, radiografía, electrocardiograma y ecocardiograma como métodos complementarios. Van a ver o pueden ver en el electro signo de agrandamiento de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. En la radiografía de tórax, aumento de la aurícula y el ventrículo izquierdo. Inclusive puede haber redistribución de flujo como insuficiencia cardíaca o congestión pulmonar. Y el ecocardiograma permite cuantificar también, al igual que las otras, la gravedad de la valvulopatía, cuál es en muchos casos el mecanismo, la consecuencia y la posibilidad de reparación de esa válvula. Tiene como objeto el tratamiento médico, objetivo principal, disminuir la poscarga del ventrículo y así favorecer el vaciamiento anterógrado del ventrículo izquierdo. También en estos pacientes se busca un efecto sobre la precarga para disminuir la presión venosa capilar pulmonar, y se usan en general inhibidores de la enzima convertidora o antagonistas de los receptores de angiotensina 2. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento más efectivo. En general, la insuficiencia mitral orgánica grave sintomática es de indicación quirúrgica, y en los asintomáticos con insuficiencia mitral todavía no hay muchos estudios que avalen el reemplazo valvular, pero bueno, eso se hace con cada paciente en particular. En general, hay dos tipos de tratamiento quirúrgico, que es la reparación plástica, con una mortalidad de 1 al 3%, se repara la válvula, no se la reemplaza, o el reemplazo valvular con o sin preservación del aparato subvalvular, con una mayor mortalidad. Y en general, esta reparación plástica, que no es una reparación completa de la válvula, es en muchos casos el procedimiento de elección cuando la válvula está anatómicamente adecuada para corregir, pero se tiene que hacer en lugares donde haya mucha experiencia en estos casos. Estas son las distintas prótesis para todas las válvulas, no solamente para la mitral, que son las mecánicas y las prótesis biológicas, y en general no es siempre, obviamente, lo mismo que tener la válvula normal, pero bueno, estas son las distintas prótesis que ustedes van a encontrar. Este es un cuadro de las ventajas y desventajas de las prótesis biológicas contra las mecánicas. Las biológicas, que se pueden usar de vaca o de bovinos, tienen bajo riesgo de trombosis, no requieren anticoagulación a largo plazo, tienen vida normal y sin restricciones, pero como desventajas, a los 10 o 15 años se tiene que volver a reparar o a reoperar ese tejido por la degeneración propia de la válvula biológica. Las mecánicas, en general, esas válvulas potencialmente pueden durar toda la vida, tienen bajo riesgo de reoperación, salvo que tenga una infección o una trombosis y el paciente tiene o haya dejado el tratamiento anticoagulante. Y la desventaja, a diferencia de la biológica, es que requiere anticoagulación oral de por vida, lo que significa que tiene que ir a controlarse todos los meses la anticoagulación para minimizar el riesgo
de formación de trombos en esa prótesis. Por lo tanto, el paciente tiene que hacerse una vez por mes un control estricto, limita su actividad física como el deporte extremo o de contacto por el riesgo de sangrado, y tiene riesgo en el embarazo, y a veces se escucha en las válvulas mecánicas el soplo. En general, la anticoagulación está indicada como les dije, en las prótesis mecánicas, y en general en estos pacientes, sobre todo en los que tienen reemplazo de prótesis mecánicas aórticas y mitrales, tiene que haber un RIN, se usan anticoagulantes orales como la warfarina y el acenopumarol, tiene que estar en un rango de 2,5 en la insuficiencia, en el reemplazo de la aórtica, y entre 2,5 y 3,5 entre las tres. Esto hace que el paciente, les vuelvo a repetir, tenga que controlarse todos los meses la anticoagulación, y el riesgo de sangrado siempre en estos pacientes, o de un hematoma por una caída, tanto a nivel de la pierna, del pie o de la cabeza. Estos pacientes tienen ese tipo de complicaciones, por ejemplo, sangrados por un golpe a nivel de la cabeza, y se mueren de eso y no del problema cardiovascular. Y las prótesis biológicas, como ustedes pueden ver ahí, a veces lo único que requieren, en algunos casos, la aórtica, es aspirina por 3 meses, y en los que se reemplazan la mitral, que tienen ritmo sinusal, se pueden indicar, por ejemplo, acenopumarol durante 3 o 4 meses como anticoagulación preventiva, y después continuar con aspirina. ¿Está? Esos son... Ahora hay otro tipo de válvulas, que son o de reemplazos valvulares, no a cielo abierto, sino a nivel ahora les subo esto, de reemplazo de las válvulas a nivel de cateterismos cardíacos, y no necesita una intervención de cirugía cardiovascular extracorpórea, que es el reemplazo, por ejemplo, de la válvula aórtica transcatéter, digamos, con balones. Este es se llama implante valvular percutáneo, donde hay dos tipos de prótesis, que son esta es una autoexpandible, y la otra es en general con balón, que es la de Edwards. Estos son ya más de muestro para que vean que esto es sin cirugía de esternotomía, sino que por cateterismo se le pone el implante valvular percutáneo, que tiene muy buena evolución. Acá después pueden entrar a los distintos ensayos y ver cómo es en YouTube el reemplazo, una cirugía de reemplazo valvular aórtico. ¿Está? Y esto, como para terminar, un cuadro de las 4 valvulopatías que tenemos: estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, mitral y estenosis mitral, todo moderadas, la clínica que tienen, el tipo de soplo, la alteración en el electro, la alteración en la radiografía, en el Doppler, qué tipo de tratamiento médico podemos usar, y obviamente todas como de moderada a severa, el reemplazo valvular. Perfecto. ¿Preguntas? Ya terminé justo. Doctor, en la insuficiencia mitral, ¿por qué el tratamiento médico es diuréticos, siendo que el gasto cardíaco puede verse disminuido? Depende de la evolución del grado del grado de insuficiencia cardíaca que tenga el paciente. ¿Está? No es que a todos se le da. Eso, les vuelvo a repetir, cada caso en particular va a depender de la gravedad que tenga ese paciente desde el punto de vista clínico. Depende de la sintomatología y de los signos que uno encuentre, puede usar o no el diurético para disminuir, como vos decís, la precarga, pero eso va a depender del grado de insuficiencia o de estenosis que tenga el paciente. No sé si se entiende. No es que a todos se le pone diurético.
cada paciente con cada valvulopatía, en general, es, es un tratamiento médico como para prevenir para llegar al reemplazo valvular lo mejor posible. ¿Mm? Lo mismo, en la insuficiencia aórtica a veces se puede dar, por ejemplo, lo que antes cálcico como nifedipina, pero sí, de la moderada a severa podés usar diuréticos como tratamiento sobre todo de los síntomas como la insuficiencia cardíaca. No sé si se entiende la respuesta. Doctor, muchas gracias. En realidad mi duda era con la estenosis aórtica, porque como el flujo de sangre desde el ventrículo a la aorta está disminuido, disminuye el gasto cardíaco. Y si vos le das diuréticos al paciente, no es que Claro, pero disminuiría más. no de entrada, por eso te Ah, ok, digo, depende del ok. grado de, si es una De estenosis aórtica insuficiencia. severa, sí vas a usar, si no, vas a tener que usar un beta bloqueante como el atenolol, por ejemplo, en ese caso. Pero cuando ya hay Ok, una insuficiencia cardíaca severa, podés usar diuréticos en algunos casos, pero es un tratamiento, vuelvo a repetir, muy más que nada sintomático y dependiendo de la gravedad y el estado clínico del paciente. muchas gracias, doctor. Entendí. Doc, una pregunta. En la insuficiencia mitral, primero se producía un fallo retrógrado y luego un anterógrado si no se trata. Sí, Ah, ahí. Pensé que acordate que hay entendí mal. dos, hay dos soplos, en realidad va a haber un reflujo en la insuficiencia mitral, ya vuelvo a repetir, moderada a severa. De acuerdo a eso, vos vas a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo y dilatación del ventrículo izquierdo de acuerdo a la gravedad que tenga esa insuficiencia mitral. Cuanto más grave sea, más grande va a crecer el corazón, ya no va a haber tanto reflujo, sino que vas a tener las dos cavidades dilatadas, tanto la aurícula como el ventrículo izquierdo hipertrofiado. Entonces vas a necesitar, eh, va a tener mucha sintomatología por ese mecanismo que tiene. ¿Está? Acuérdense que Sí. esto estamos hablando de pacientes y de valvulopatías en general que ya presentan síntomas y la mayoría de cuando comienzan a ser moderadas ya empiezan a tener síntomas, desde disnea hasta un edema agudo de pulmón. Pero cada paciente es muy particular y cada uno va a tener una sintomatología distinta. Yo quiero que entiendan esa parte, lo de la fisiopatología la van a poder ver o leer, pero una vez que ya se produjo la lesión a nivel cardíaco o la hipertrofia en estenosis aórtica o insuficiencia aórtica o la dilatación auricular en la mitral, tanto estenosis como insuficiencia, habla ya por ejemplo, estenosis mitral, que tengas hipertrofia también del ventrículo derecho cuando es muy avanzada y tengas un edema, una hipertensión pulmonar. Ya dio toda la vuelta eso. Lo que tenemos que tratar de que el paciente no llegue a eso. Y si llega a eso, ofrecerle la mejor calidad de vida desde el punto de vista del tratamiento médico que le podamos dar con algunas drogas, hasta tanto puede hacerse el reemplazo valvular si tiene indicación, y eso también es discutido y controvertido, y también depende de cada paciente en particular, de la edad, de las comorbilidades, de cómo está el paciente clínicamente, ¿se entiende? Pero la idea de esta clase es que ustedes sepan cuál es la clínica, cuáles son los soplos, qué lesiones pueden encontrar en el electro y qué tratamiento podrían llegar a necesitar estos pacientes y conocer el tipo de tratamiento quirúrgico que hay. Yo no quiero que sean especialistas en cirugía cardiovascular, sino que puedan detectar, si escuchan un soplo, por lo menos que les llame la atención de qué tipo de valvulopatía puede ser y ya lo manden al cardiólogo para hacerle un electro y un ecocardiograma.
Ese es mi objetivo de la clase. Doctor, ¿qué se hace primero en estos pacientes? ¿Diagnóstico por imágenes o o cardiografía? Y el ecocardiograma ya hoy es como habitual y se tiene que hacer habitual. Pero si vos estás en un centro de salud, en Acatí, y le escuchaste un soplo, ahí no vas a tener un ecocardiograma y ni siquiera a veces tenés un electro. Pero al escuchar eso y ver que tiene disnea, que tiene episodios de palpitaciones o a veces puede tener, si tiene hipertensión pulmonar, hemoptisis, que te llame la atención que puede tener una enfermedad valvular y lo derives al especialista en cardiología o a una unidad coronaria para que sea evaluado de acuerdo a los parámetros de si necesita algún tipo de tratamiento quirúrgico, por ejemplo. ¿Está? Ok, gracias. ¿Alguien más? Hola, Doc. Yo quería preguntar sobre las UPE y quería ¿Cómo? saber si... Yo quería preguntar sobre las unidades prácticas Sí, nada más para y preguntar. A ver, espera que estoy leyendo acá el chat. Eh, a los pacientes con insuficiencia con misurotomía o solamente valvulopatía. Depende de los pacientes, chicos. Algunos que tienen alto riesgo de complicaciones en la valvuloplastia percutánea es algo que se está utilizando eh, habitualmente ahora, pero depende de cada paciente, del contexto. El paciente tiene obras sociales, un paciente, el paciente que puede pagar esa es un procedimiento muy caro, y algunos pacientes que tienen la válvula eh, relativamente conservada, como les dije, no necesita quizá un reemplazo total de la válvula, se le hace un tratamiento perdón, con misurotomía, pero eso en lugares donde tengan mucha experiencia en ese tipo de tratamiento. La estenosis mitral con anticoagulante, cuando está fibrilado ese paciente necesita anticoagulación, como dice ahí su compañera. Perdón, la otra que me preguntaste, de las UPEs. Ayer hemos tenido una reunión, en la semana que viene tendremos otra. Creo que va a empezar entre el 6 de septiembre o el 13. Se los va a dividir en las comisiones. Van a tener acceso al aula virtual de las UPEs, que todavía está en proceso de realización, y la división de los distintos docentes para que ustedes tengan ya distribuidas las actividades. Las primeras 2 semanas van a ser seguramente de cómo se hace la colocación del equipo de protección personal y el lavado de manos. Después van a tener UPEs tanto de clínica, de neurología, de ginecología y de pediatría, las 4 juntas. gracias. Doctor, ¿Sí? ¿esas fechas están confirmadas o están evaluando No todavía? todavía. Puede ser el 6 o puede ser el 13. Ah, bien, gracias. Pero prepárense para el 6. No sé si va a ser sí o sí el 6. Esto se hace en coordinación con pediatría, clínica, ginecología, otorrino, o sea, son varias, todas las materias que ustedes tienen ahora en cuarto, tenemos los profesores titulares que dar todos los docentes que puedan dividirse de lunes a viernes en el horario que van a tener que de 9 a 4 de la tarde las distintas UPEs. ¿Podemos borrar nomás, Diego? Sí, creo que sí. Cortar, quiero decir. ¿Alguna otra pregunta?
Parece que no. Bueno, ¿cuántas prácticas son? No sé. ¿Cómo cuántas prácticas? Va a ser septiembre y octubre, todas las semanas. Van a ir rotando por distintos lugares de la facultad, el gabinete de simulación y probablemente la última etapa lo hagan por los centros de salud y los hospitales. Ahí ya dije, las UP comienzan el 6 o el 13 de septiembre. Bárbara Cohen no me contestó lo que le pregunté, ¿eh? Si usted es la hija o la hermana de Leticia, de Bancho, todo eso. Te fue Bárbara, parece. ¿Está? Estamos, Doc. No me deja el micro, dice. Bueno, muy bien. Sí, soy hermano. Ahí ya está. Bueno, saludos entonces. El Hasta luego. lunes, hasta luego. El lunes en la Gracias, clase. Doc. ¿El Chao, lunes? Doc, hasta luego. Hasta luego. No, es arteriopatía con el doctor Duarte. Bien, bien, Doc.